Les voy a pedir que por favor abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 16 y vamos a estar leyendo los versículos 17 al 20, es lo que nos corresponde el día de hoy. Yo creo que estamos a un sermón, máximo dos, cosa que no creo, pero a un sermón de terminar la carta de Pablo a la iglesia de Roma, una carta que ha sido de mucha bendición a lo largo de los años. Creo que llevamos 2 años y algo estudiando esta carta. Obviamente ha habido momentos en los que hemos abordado otros temas, hemos hecho algunas pausas respecto a esto, pero gracias al Señor que ya estamos concluyendo este primer pasaje. Ya algún día les contaré qué libros hemos ido estudiando de esta manera desde que se fundó la iglesia. Pero particularmente toda la palabra del Señor ha sido precisa, ha sido relevante para el momento en el que la iglesia se encuentra, y Romanos no ha sido la excepción. De hecho, nos hemos apoyado mucho en esta carta para lo que es la vida de iglesia y la vida de devoción y de santidad personal, y ha sido de gran bendición en lo personal, y creo que para quienes han podido participar de esto continuamente también podrán contar testimonios de lo que la palabra va haciendo en nosotros. Y vamos a leer los versículos 17 al 20, vamos a ponernos de pie. Voy a leer el 17, me responden con el 20 y terminamos, perdón, ya me salté. El 17 me responden con el 18 y alternamos hasta el 20, que lo concluimos juntos. Dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Hará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Padre bendito, gracias por tu palabra y gracias por la verdad que ella nos revela respecto a la necesidad de cuidarnos, Señor, de cuidar tu iglesia, de cuidar nuestras vidas, Señor, de cuidar nuestras familias también, de cualquier doctrina y cualquier enseñanza que no sea conforme a la Escritura. Gracias, Padre, porque nos recuerdas a través de este pasaje esa diligencia en la cual debemos ocuparnos, Señor, y para la cual debemos estar preparados. Y Padre, que a través de este tiempo y de esta enseñanza nosotros podamos examinar nuestro corazón, podamos examinar nuestros principios, podamos reconocer, Señor, el estado de nuestra alma respecto a estas verdades, si estamos viviendo y conociendo la sana doctrina, si estamos poniéndola por obra y si estamos identificando, Señor, esas oportunidades y esos momentos en los que Satanás quiere atacar la verdad que tú nos has dado para debilitar nuestra vida, para debilitar nuestro caminar y para desviarnos del camino. Señor, ayúdanos con tu Santo Espíritu, que podamos comprender este pasaje, que podamos aplicarlo correctamente y que el resultado y el fruto de este tiempo sean vidas que son transformadas y vidas que viven en la piedad y en la justicia a la cual tú les has llamado. Gracias, Padre, por la bendición que nos das en conocer tu verdad y en poder tener tu verdad con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis hermanos, pueden tomar asiento. Este sermón yo lo llamé Iglesia en Alerta, y lo que nosotros vemos aquí es parece o es notorio cómo Pablo empieza a despedirse, cómo Pablo empieza a dar instrucciones, a mandar saludos, y de repente se atraviesa este paréntesis dentro de la despedida. De hecho, el versículo 21 regresa Pablo a los saludos y dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Entonces vemos cómo de repente en este hilo de despedida y en esta forma en la que Pablo está concluyendo su carta, brota este pasaje en medio de todo ello. Y creo que eso nos debería de hacer considerar la importancia que tiene para nosotros y el valor que le tenemos que dar, a fin de que no nos
perdamos de la riqueza que aquí el Señor nos quiere comunicar, ¿no? Entonces, es tan importante este asunto que Pablo aborda el tratamiento de las circunstancias y las personas que provocan divisiones y hacen tropezar a otros, enseñando en contra de la doctrina de la iglesia. Y es un momento, en esa circunstancia, en esa situación, es un momento en el que la iglesia necesita actuar de manera drástica y contundente a fin de preservar la doctrina, pero además también al cuerpo de creyentes que tiene esa profesión de fe y que confluye en una iglesia local. Es ese momento en el que la doctrina es atacada, negada, tergiversada y difundida en prejuicio del nombre de Dios y los miembros de la iglesia por engañadores y falsos maestros que logran infiltrarse dentro del cuerpo de Cristo y que Dios nos está diciendo, tienen que actuar. Y no es tienen que actuar como ustedes quieran. Gracias a Dios que la Biblia no nos da nunca el permiso de hacer lo que nosotros queramos, porque si eso fuera, de nada serviría la palabra de Dios. No tendría ninguna utilidad que nosotros hiciéramos lo que queremos, porque no tenemos en nosotros mismos los afectos, los pensamientos y la claridad necesaria para andar en el Espíritu. Entonces más bien tenemos que conformarnos nosotros a ella y no ella a nosotros. Y recordemos cómo Pablo instruye por allí a Tito, y lo vamos a leer más adelante, a evitar cuestiones necias, cuestiones vanas que conducen a divisiones y contiendas. Vamos a ver además en 2 de Timoteo 2, 16 y 17, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Fíjate cómo vemos este principio de evitar palabrerías sin sentido que no abonan para la santidad, sino para la contienda y el pecado. El peligro de esas palabras engañosas y antagónicas al evangelio es que tienen la capacidad de comer como lo hace la gangrena al verdadero evangelio que hay en el corazón del hombre, que además de ser susceptible al engaño, no ha ejercitado ni desarrollado sus sentidos en un discernimiento bíblico. Y lo que resulta de esto es que su fe es trastornada y no es otra cosa más que su fe deja de tener como centro a Cristo. Entonces Pablo va a dejar a la iglesia de Roma un llamado de atención, una alerta ahí encendida para decirles que es importante que ellos cuiden eso dentro de su propia iglesia. Y fíjate cómo lo va a hacer Pablo de una manera podríamos decirlo, apacible. No está Pablo lidiando con algo que ya tiene que contrarrestar, sino dando una admonición, dando una advertencia previa. Y Pablo no se va a complicar demasiado, pero nos va a dar muchas verdades necesarias para nuestra vida. Y lo primero que nos llama Pablo en este pasaje, y la manera en la que nosotros tenemos que combatir y cuidar a la iglesia de estos divisores, de estos hombres divisivos, es que en primer lugar tenemos que apuntar la mirada hacia ellos. Fíjate cómo dice Pablo en el versículo 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Cuando Pablo está utilizando la palabra fijarse, él utiliza una palabra griega que es escopeo, que a lo mejor te suena, ya te empieza a sonar por allí como la palabra escopeta, ¿no? O como lo que son la mira, un arma tiene una mira y esa mira se le llama mira telescópica, de ahí es de donde viene, ¿sí? De ahí es de donde se origina el término. Entonces Pablo lo que está diciendo, la idea no es solamente ser un observador del que causa divisiones, sino más bien que se les marque como se marca algo con una mira. Que pongamos la vista en ellos de tal manera que sea claramente identificable y por lo consiguiente o consecuente, claramente tratable. Es la idea de ponerle una marca. Ahí es donde vamos a trabajar, ¿no? No sé si alguna vez has visto cuando van a hacer alguna operación, ¿no? Dependiendo de la zona, pues de repente si es necesario empiezan a marcar para saber qué es lo que van a hacer con la operación, ¿no? Pablo lo que está diciendo es, hay que operar y ustedes tienen que marcar a aquel que está causando divisiones. El sentido del término es el de mirar con intención y no solo contemplativamente. Es el de identificar un posible riesgo con el que la iglesia debe de lidiar. Ahora, ¿sobre quiénes recae esta mirada? Bueno, ahí dice el pasaje, sobre aquellos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina.
Entendemos por divisiones, viene de una palabra que es dicostasia, es una segunda postura de donde nosotros también luego obtenemos palabras como dicotomía, ¿no? Ahí es ese mismo término y tiene la idea de que es una segunda postura sobre algo, es como un segundo parado. Estas divisiones surgen por lo que podríamos llamar doctrinas parabíblicas, es decir, enseñanzas distorsionadas de la Escritura que forman una segunda postura que no tiene un fundamento bíblico. Ese es el caso de Himeneo y Fileto que estaba mencionando precisamente en la introducción cuando Pablo le habla a Timoteo, ¿no? Y le menciona a esos hombres que están causando divisiones y cómo están desalentando y cómo están estorbando a la fe de algunos. Ahora, los tropiezos, las divisiones es crear una verdad o una doctrina paralela que puede confundir a los hombres. Los tropiezos ya lo estudiamos anteriormente cuando estábamos viendo Romanos capítulo 11, y no es simplemente algo con lo que tú te puedas tropezar, sino es algo mucho más elaborado, un esquema con el propósito de atraparte. Y recordábamos esa idea de que es una trampa, no solamente un obstáculo, es una trampa como las que se usaban antiguamente, donde se sostiene algo pesado, puede ser una caja, puede ser una piedra, la caja, me refiero a una caja de madera, donde se sostenía a través de un palito y tenía un mecanismo muy simple y rudimentario, pero que hacía que si un pájaro entraba volando allí, se movía el palito y entonces caía la trampa sobre ese pájaro, sobre esa ave y quedaba atrapada. Esa es la idea de tropiezo. No es nada más como que tropecé de nuevo con la misma piedra, como dicen. No, es una trampa mucho más compleja. Es una trampa que te va a dejar allí. Entonces, los tropiezos, como hemos visto antes, no son solo cosas que nos pueden hacer trastabillar, sino entendemos un tropiezo como algo que nos puede dejar atrapados. Es algo que puede cambiar tu condición a largo plazo y no solamente tener un efecto momentáneo. Entonces, dado que el propósito del divisor es destruir la unidad de la iglesia, Dios nos manda a lidiar con ellos con obediencia determinante para proteger lo que Él ya ha comprado por precio. Y para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es fijar la mira, es identificarlos, es apuntarles. Ahora, hermano, yo quiero decirte, tu doctrina importa. Importa tanto que cualquier vacío de entendimiento sobre la enseñanza bíblica debe de ser algo que tú atiendas con prontitud. Echa mano de los medios que el Señor te ha dado para hacer que tu fe crezca, para darle a tu fe un fundamento sólido, lo que es la vida devocional, la enseñanza de la iglesia, la consejería bíblica, el discipulado. Echa mano de todo eso, pero hazla crecer. Tienes que fortalecerla. Tienes que llevarla a un punto en el que tu enseñanza sea tan sólida que no seas la presa fácil del engañador. Que no seas el que todo mundo dice, si hiciéramos una carrera, este es el que seguro no la terminaría. Si compitiéramos en algo, este es el que seguro perdería. ¿Por qué? Porque se nota que no ha desarrollado las capacidades, no ha desarrollado las virtudes, no ha desarrollado las cualidades necesarias para soportar, para resistir en esa tentación, para resistir en ese engaño. Entonces la ausencia de doctrina sólida en tu vida te hace susceptible a seguir con facilidad las enseñanzas falsas, y debemos entender que el primer responsable de cuidar su propio bienestar es uno mismo. Es cierto que la iglesia tiene el deber y el pastor tiene el deber de cuidar al rebaño, pero ese deber está compartido junto con la oveja. Es la oveja la que también busca cómo crecer, cómo madurar, cómo no ser un niño, cómo ir adquiriendo no solo más conocimiento, sino una mejor práctica de ese conocimiento que se adquiere de tal manera que no sea fácilmente engañada esa oveja. Y por lo tanto, las preguntas que yo te quiero plantear en esta primera parte es: ¿cuánto tiempo dedicas de tu día a construir una fe sólida? ¿Cuánto tiempo conscientemente apartas para desarrollar una doctrina bíblica sólida? Porque como que pareciera que estamos esperando que la doctrina nos caiga de alguna manera, ¿no? Que de alguna manera llene nuestra mente, de alguna manera llene nuestro corazón. Lo platicamos, por ejemplo, con los niños, ¿no? Y decimos, pues qué difícil va a ser para un niño si lo único que escucha de la palabra de Dios es el domingo durante 1 hora que le dan una clase de escuela dominical.
Pero hermano, el problema no es solo de niños, el problema también es de adultos. Qué gran problema y qué gran peligro significa para nuestra vida en Cristo que el único lugar donde nosotros estamos trabajando en un fundamento, ¿sí?, sea dentro de la iglesia. Qué gran peligro. Imagínate cuánto tiempo tardaría la obra. Imagínate que tú quisieras construir una casa y dijeras, pues voy a contratar a un trabajador que va a estar trabajando los domingos de 10 a 2. ¿Cuándo la vamos a terminar? No habría fecha ni siquiera de terminación, porque esta cuestión no es lineal, es un proceso en el que tú conoces la verdad, asimilas la verdad, meditas la verdad, luego la pones en práctica, te das cuenta de que no la entendiste como lo deberías de haber entendido y regresas a la verdad para afirmarte todavía más. Y así, una y otra vez, ¿no?, iterativamente o reiterativamente, como le dicen, de tal manera que tú vayas construyendo algo. ¿Cuánta doctrina aprendes cada día y cuánto te ocupas de vivirla? Es cierto que tenemos una armadura que vestir para resistir los ataques del enemigo y sus dardos de fuego que muchas veces vienen en forma de falsas doctrinas. Pero hermano, esa armadura no se invoca. No es como que yo pueda decir unas palabras mágicas y de repente me apareció la armadura puesta y estoy listo para luchar. No, esa armadura se viste cada día por medio de la comunión con Dios y su Espíritu Santo en el estudio profundo de la palabra, la oración, la comunión y la obediencia. Y hermano, quiero decirte que va más allá de una lectura. Quiero decirte que va más allá de decir voy a leer la Biblia en un año. Y qué bueno que lo estás haciendo. Pero con los hermanos que estamos discipulando y con los que estamos trabajando, es reiterarles y recordarles, es buena la lectura, pero no es suficiente la lectura. Es como si chuparas la paleta, ¿no? Oye, pues sí, ya sea que sabe, pero no te la estás comiendo. Es como darle una probada nada más a algo, pero no alcanzar a comerlo, no alcanzar a llevarlo dentro de tu organismo y entonces que produzca lo que tiene que producir, que alimente lo que tiene que alimentar. Entonces es muy buena la lectura constante, la lectura diaria de la palabra de Dios, pero siempre debe de ir acompañada del estudio profundo de ella. Toma un pasaje, no lo tomes todo. Creo que son 3 capítulos diarios o a veces más cuando hay que hacer la lectura de la Biblia en un año. No tomes los 3 capítulos para estudiar. Toma un pasaje corto, pero estúdialo. Medítalo y pregúntate qué es lo que el Señor te quiere enseñar a través de él y qué está demandando de ti a través de ese pasaje, de tal manera que la Biblia pueda ser la realidad de tu vida, ¿sí?, y no la teoría de tu vida. No el ya sé cómo hay que hacerlo, sino el esta es la manera en la que lo hago. Entonces, hermano, tu doctrina importa porque tu doctrina te sostiene cuando vienen los falsos maestros. Tu doctrina importa porque tu doctrina te va a permitir identificar quién te está tratando de engañar y quién te está tratando de enseñar la verdad. Y entonces Pablo dice allí, marquen a los divisores, pónganles ahí la mira, fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que han aprendido. Y después va a dar una segunda instrucción. La segunda instrucción es apartarnos de ellos. El plan de acción de Dios nos enseña que una y otra vez, respecto a los que promueven las falsas doctrinas, es que debemos de apartarnos de ellos. Apartarnos viene de una palabra que implica el inclinarse hacia atrás. Es como yo no me voy a quedar allí. Y ayer veíamos con las mujeres precisamente lo contrario de esa palabra en la reunión de la tarde, que era inclinarse adelante, que lo usábamos en ese momento para explicar lo que era el vigilar las cosas dentro del hogar, el estar pendiente. Esta es la idea puesta, esta es me inclino hacia atrás porque yo no quiero participar de eso, yo lo quiero evitar. Es como cuando te tiran una piedra y lo primero que haces es esquivar. Es esa la idea que nosotros estamos viendo allí. Vemos esa palabra utilizada en Romanos capítulo 3, versículo 12, respecto a la manera en la que los hombres se desviaron de Dios, esquivaron a Dios. Fíjate, Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Es exactamente la misma palabra, aquí en el sentido negativo. En el sentido positivo es yo me quito, yo me aparto o esquivo para no caer en las trampas de estos engañadores, pero en el sentido negativo es yo me aparto y esquivo la verdad de Dios y por lo tanto me alejo de él y soy condenado.
Entonces la idea es la misma que Romanos 3:12. Hay que apartarnos de tal manera que no tengamos relación alguna con aquellos que pervierten la unidad forjada por Cristo a través de su obra y su palabra. Porque esas personas no solamente te dañan a ti, sino que también dañan la obra de Dios, la obra de Cristo y a esa esposa que Él compró por precio. Ahora esta instrucción es una instrucción visible en varias partes de la Escritura desde hace mucho tiempo. Esto no es nuevo. Nosotros lo estamos leyendo aquí en Romanos y le estamos viendo a la luz de la iglesia y de cómo cuidar la iglesia. Pero fíjate, vamos a leer Deuteronomio 18:20. Fíjate, Deuteronomio 18:20 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. O sea, está diciendo, no le tengas miedo, mátalo. Fíjate cómo esto no es nuevo. El Señor siempre ha cuidado a sus elegidos y siempre ha cuidado a los suyos de la misma manera. ¿Sí? Es apartándolos de. Ahora lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es que la manera de apartarlos era, mátenlo, sepárense de ellos, sepárenlo de entre ustedes. Fíjate, vamos más atrás en Deuteronomio 13, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y fíjate qué interesante es el versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos. Fíjate cómo siempre el mandamiento escrito por encima del mandamiento hablado. La revelación sólida de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios dejada allí por escrito, y no las voces que pudieran confundirnos. Dice, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Es el mismo principio. ¿Qué tenemos que hacer con el divisor? ¿Qué tenemos que hacer con el engañador? Hay que quitar el mal de en medio de nosotros. Los falsos maestros y profetas actuales no son distintos a estos. Hablan en nombre de Dios, pero no conforme a las palabras de Dios. Desvían el corazón de los hombres de la adoración al Dios verdadero para volverse adoradores de sus pasiones y concupiscencias, en nombre de una doctrina supuestamente bíblica, pero contraria a los mandamientos y la voz autoritativa de la palabra de Dios. Hermano, cuánto temor debería de tener cualquiera que se dice profeta de Dios en estos días y que se asegura hablar sus palabras, porque tiene un margen de error de 0. No había margen de error. Si yo estoy diciendo que estoy hablando de parte de Dios y no estoy asegurándome que lo que estoy diciendo está aquí, no tengo margen de error. O estoy hablando lo que Dios dice o no estoy hablando lo que Dios dice. O estoy con Dios o estoy contra Dios. Porque el mismo Dios de Deuteronomio es el Dios de nuestros días, que no comete errores ni envía a hombres a hablar voluntad incierta. Qué bendición es entonces confiar en la palabra profética más segura, como dice Pedro, no exponiendo mi vida a falsear la voz de Dios y la voluntad de Dios, sino viviendo mi vida para conocer y poner por obra la única voz válida y vigente de Dios, plasmada por la eternidad en la Escritura. Entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento los falsos profetas tenían que morir en manos de los hombres. En el Nuevo Testamento vemos que los falsos maestros mueren en manos de Dios y los creyentes nos separamos de ellos. En la antigua ley ellos los tenían que matar, ¿sí? En la gracia nosotros no tenemos que hacer nada en contra de su vida, pero sí tenemos que marcar. Esa misma división que ellos están queriendo crear en el cuerpo de Cristo, Dios nos dice, divídete tú de ellos, apártalos, sepáralos. Hazte un lado. Fíjate, Tito 3:10 dice, al hombre que cause divisiones después de una
y otra amonestación, y no está diciendo una y otra como si pudiera irse indefinidamente, sino que está diciendo después de la primera y después de la segunda, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Respecto a Himeneo y Alejandro, Pablo afirma en 1 Timoteo 1:20, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué significa entregar a Satanás? Es el ejercicio de la excomunión en la disciplina eclesiástica, es el ejercicio de separarlos de la comunión de la iglesia. Y lo observamos también en 1 Corintios 5, donde Pablo habla de expulsar de la iglesia a un hombre que está mancillando el nombre de Cristo con su inmoralidad, al estar siendo infiel, al estar teniendo una relación fuera del matrimonio. ¿Y cuál es la expectativa? Que con la expectativa de que el sufrimiento que esa persona pueda experimentar en su carne, fuera de la comunión con Dios y con la iglesia, ¿sí?, sea ese sufrimiento instrumental para que un día esa alma pueda ser salvada. Fíjate, 1 Corintios 5:5 dice, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces fíjate cómo es claro. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, el que hable en nombre de Dios y no diga y no se cumpla lo que dijo, el que cambie y nos dé otra versión de la verdad de Dios que no sea conforme a la Escritura, que cause doctrinas paralelas, ¿sí? ¿Qué hay que hacer con él? Hay que quitarlo de la comunión entre nosotros. Y es consistente con lo que Jesús enseñó en Mateo 18:17, cuando él dice, si no los oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, es decir, tenle como alguien que no ha nacido de nuevo. Y entonces trátalo como alguien que no ha nacido de nuevo. La falsa doctrina no tiene espacio en las iglesias de Dios porque los falsos maestros no deben permanecer en las iglesias de Dios. La idea de apartarse es la de evitar cualquier contacto con el divisor a fin de no caer en sus trampas mortales para el alma. Así que nosotros vemos en primer lugar que hay que apuntar la mira en el que quiere causar divisiones. En segundo lugar, vemos que hay que apartarnos de ellos. En tercer lugar, hay que asumir el peligro que representan. Fíjate, el versículo 18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahora, hermano, creo que es un problema común en el hombre considerarse más capaz y a veces hasta más eficaz de manejar ciertos asuntos de forma que él quiera, distinto a la Escritura. De manera que gran parte de nuestra lucha es si ponemos por obra el mandamiento o si mejor usamos de nuestra sabiduría. Y pasa un montón, no, yo la puedo convertir, ¿no? Aunque la Biblia dice no te unas en yugo desigual, tu cabeza te dice y tu corazón, yo la puedo convertir. Y digo, no sé cómo esté la estadística, pero no creo que vaya ganando la Escritura. Es más común decir, pues yo puedo, ¿no? Sí hice el evangelio y la puedo invitar a la iglesia y le puedo decir esto y le puedo regalar tal libro y la puedo discipular y hacemos todo lo que nosotros creemos que debemos hacer, excepto lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Y ese mismo peligro se presenta aquí. Pensar que somos más piadosos que el Señor, más amorosos, más misericordiosos y decir, no, pues ¿cómo lo vamos a mandar a volar? ¿Cómo lo vamos a apartar de nosotros? No, sí se puede. Mira, yo le voy a decir y le voy a estar llamando y le voy a dar este libro y lo voy a invitar a mi casa y de repente tenemos más misericordia que el Padre de toda misericordia. Y queremos lidiar con el problema como nosotros pensamos que debemos de lidiar. Pero lo que Pablo nos está diciendo aquí a través de este versículo es, hey, esto no lo pueden manejar ustedes. Esto no es una cosa que tú la puedas hacer como tú quieras porque te excede. ¿Sí? Pablo nos muestra el carácter y la conducta de estos hombres para que sepamos con lo que estamos lidiando. Y conscientemente determinemos, vamos a hacerlo conforme a la palabra de Dios y no vamos a hacerlo conforme a nuestra propia sabiduría. Y en primer lugar, ¿qué caracteriza a estos hombres? Dice ahí la palabra, que dice el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y ahí utiliza la palabra cavidad cuando habla de vientres, pero lo que nos da a entender el pasaje es que no sirven a Cristo, sino a sus propios apetitos.
¿De qué tienen hambre? A eso es a lo que sirven. No cuál es la voluntad de su Señor, es de qué traen hambre, qué quieren, qué se les antoja. A eso es, para eso viven, ¿sí? Y a eso es a lo que sirven estos hombres que causan divisiones. No tienen ninguna motivación arraigada en Cristo, no tienen una relación con Cristo y sus propósitos, por lo tanto, no se sujetan al señorío de Cristo. Son comandados por su vientre, son comandados por sus apetitos carnales y no conforme a la guía del Espíritu Santo. Y hermano, pareciera como que, y bueno, ¿y qué ganan con eso? Un montón. Es lo que quieren. Ganan exactamente lo que su carne desea. ¿Qué puede ser? Control sobre las personas. Me encanta a mí tener todos los cables aquí conmigo, todas las cuerdas. Me encanta a mí manejar, me encanta que todos hagan lo que yo digo y que me sigan, y empiezan a satisfacerse y a llenar sus apetitos de reconocimiento, ¿sí? Pueden ser apetitos económicos, como creo que todos tenemos ejemplos y experiencias. Gente que maneja la doctrina de tal manera que te vacía el bolsillo mientras te llena el corazón, ¿no? Y no sé qué más podrían estar buscando estas personas, pero lo que es una realidad es que no están buscando servirle a Cristo, sino servirse a ellos mismos. Entonces son comandados por sus apetitos carnales y no conforme a la guía del Espíritu Santo. En segundo lugar, tienen un discurso que embeleza, que empalaga. Fíjate, dice el versículo 18, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Las suaves palabras no se refieren a palabras moralmente buenas, sino a palabras que son atractivas. Son los hombres de 2 de Timoteo 4:3 que dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a su vientre, conforme a su apetito, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Son esos hombres que se amontonan para decirle a la gente lo que quiere oír, sin importar si es opuesto a lo que la Biblia enseña. Esas son las suaves palabras. Las lisonjas representan un lenguaje artísticamente empleado para cautivar al oyente, para llenarle el oído con palabras cuidadosamente ordenadas a fin de hacerles ver la fealdad de su pecado como hermosa y la hermosura de Cristo con indiferencia. Es ese, te atrapan, te envuelven, ¿sí? Y te empiezan a cambiar. Lo que antes veías que estaba mal, ahora lo ves como tal vez, ¿no? Lo que antes era impensable, ahora estás empezando a planear cómo lo puedes hacer, y empiezan a apartarte, empiezan a seducir el oído, llegan al corazón, y lo que tú pensabas que tenías bajo control, ¿sí? Termina resultando en que entraste en la trampa que ellos tendieron para ti. Por eso la Biblia no nos manda, ¿sí? a lidiar con ellos de otra manera más que separarnos de. Claro que la Biblia nos da manera de lidiar con ellos y les da la responsabilidad, ¿sí? al liderazgo de lidiar con ellos, pero de manera muy contundente. O te apartas de esa verdad o no tienes lugar aquí, punto. O te apartas de la doctrina falsa que estás enseñando o no puedes tener comunión con nosotros. Listo. Esa es la forma. Es como si dijeras, voy a dejar entrar al lobo con las ovejas y pues él lo va a estar vigilando todo el tiempo que no se coma ninguna. ¿Qué crees que va a pasar? Apenas pestañez, ¿no? Y apenas le ruja la tripa al lobo, ahí vas a perder a la primera oveja. Por eso nos manda la Escritura y nos dice, apártense. Entonces vemos que no sirven a Cristo sino a sus apetitos, tienen un discurso que embeleza y además engañan a corazones ingenuos. La idea de engañar es el empleo astuto de argumentos fraudulentos para convencer a alguien. Es la técnica que utilizó Satanás, el padre de la mentira, cuando hizo caer a Eva. Fíjate, 2 de Corintios 11:3, es la misma palabra que se está utilizando allí para decir engaño en 2 de Corintios que lo que se está usando aquí en Romanos respecto a engañar. Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis.
Están haciendo exactamente lo que no tenían que hacer. Es eso, están dejando pasar al lobo con el rebaño. Y eso es lo que les está reprochando Pablo. Les está diciendo que los están engañando con tanta astucia que ellos llegan al punto de tolerarlo y de dejar entrar esa falsa doctrina en la iglesia y de convivir con esa falsa doctrina, esperando solo el momento de ver cómo empiezan a caer y a caer las almas de los hombres ingenuos que son extraviados por esa mentira. El engaño ha sido perpetuado cuando el hombre tolera lo que debería rechazar y rechaza lo que debería abrazar con absoluta firmeza. Ahí es cuando nosotros vemos que el divisor ya logró lo que quería. Ahí se empezó a romper la unidad. Los corazones ingenuos son corazones simples, es el significado de esa palabra. Que no tienen malicia sin esperar a que el otro los traicione, que no tienen esa capacidad de identificar la maldad en el otro y caen seducidos por palabras artificiosamente arregladas para desviarlos de Dios. Ahora, pareciera que son, bueno, pues es que son ingenuos, qué bueno. No, fíjate, esa ingenuidad no es piadosa, es perjuiciosa. Es una ingenuidad que viene de la falta de discernimiento bíblico. Y es por eso que Pablo nos llama a ser contundentes en la exposición y exclusión de estos hombres y además nos manda en la carta a Efesios a madurar respecto a nuestra fe y doctrina. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, ahí está la astucia, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Así que lo que nos está dando aquí Pablo es esa mirada de decir, hey, esto no es algo que tú puedes, con lo que tú puedas lidiar, esto no es algo con lo que tú debas de jugar, apártate de. Y digo, lo pensaba cuando estaba preparando el sermón, pero es la idea de pensar que yo tengo algo de cáncer en mi cuerpo y que pues ahí lo voy a ir tratando de convertir en células buenas. No funciona así, no funciona así. Si alguien encuentra en su cuerpo células malas, células cancerígenas, ¿qué hay que hacer? Atacarlas con todo lo que se pueda hasta que mueran. Tristemente en el cáncer, ¿qué sucede? Que se van las buenas con las malas. Aquí el Señor nos ha dado el mecanismo para que no se vayan los buenos con los malos y nos está diciendo, apártense, distánciense de ellos, sáquenlos de la comunión, no tengan nada que ver. Pero es una realidad que esos hombres tienen más capacidad de hacer daño en esas vidas que son ingenuas. En esas vidas que son ingenuas. Y fíjate, pareciera que Pablo no quiere dejar el punto allí, sino que lo va a llevar todavía más lejos y dice el 19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. El siguiente punto, después de haber asumido el peligro que representan estas personas, el siguiente punto es afirmarnos en la piedad. Pablo ya reconoció la obediencia de estos hombres de Roma en Romanos 1:8, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Les está repitiendo, ya es conocido, ya llegó a oídos de todos que ustedes son hombres, ustedes son creyentes, mujeres que viven en obediencia. Pero luego les da la instrucción, sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es como si Pablo dijera, y eso quiere decir, sean expertos en lo que es bueno, conozcan a profundidad la verdad, de forma que no puedan ser fácilmente engañados. Aquí ingenuos es una palabra distinta a la que se utilizó anteriormente. Anteriormente decíamos en el versículo 18 que estos hombres engañan los corazones de los ingenuos. Esta palabra quiere decir simpleza. Engañan los corazones de los simples, es lo que está diciendo. Pero en el versículo 19, cuando utiliza la palabra ingenuo, es una palabra distinta. Aquí ingenuo expresa la idea de algo que es puro, que no está mezclado con algo más. Comunica la idea de algo que no se revuelve con lo malo, es lo que está diciendo. Dice, sean ingenuos para el mal, sean limpios, no se mezclen con, no le den lugar en su vida a lo malo.
En conjunto, esta frase, sabios para el bien, ingenuos para el mal, en conjunto nos habla de una capacidad derivada de volverse experto en lo bueno para discernir lo que no lo es. Primero, me vuelvo experto en lo bueno para discernir lo que no es. Y entonces decido no mezclar lo bueno con lo malo. Ni en mi pensamiento, ni en mi corazón, ni en mi doctrina, ni en mi práctica. No mezclo. ¿Pero por qué? Porque me volví experto en lo que es bueno. ¿Qué es lo que es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de volvernos expertos para lo bueno? Nos volvemos expertos en la voluntad de Dios. Y por eso comencé diciéndoles, tu doctrina importa. Porque si no eres experto en la doctrina, eres frágil, eres ingenuo, eres simple para poder ver los peligros que hay en cuanto a tu fe y en cuanto a tu convencimiento de lo que es la verdad que Dios revela. Y en cualquier momento puede venir la mentira que te haga tropezar. Entonces, nuevamente la exhortación de este pasaje para nosotros es la de ser expertos en el manejo de la palabra, de abundar en el estudio de la misma con suficiencia, a fin de estar preparados para enfrentar los embates de nuestra fe. Hermano, no vamos a, y platicamos ayer de eso con los varones, ¿no? No, yo creo que no nos va a hacer el Señor grandes auditorías, ¿no? Grandes revisiones de cómo manejamos ciertas cosas y qué tanto invertimos en ciertas cosas, pero creo que sí nos va a preguntar cuánto tiempo invertiste en la palabra, porque esa es la santidad, está relacionada directamente a tu nivel de santidad, cuánto conoces la palabra. Está relacionada a la capacidad que tienes de guardar tu corazón, de limpiar tus caminos, de andar por la verdad, ¿sí? de dar el ejemplo de Cristo. Todo gira en torno a la palabra de Dios. Entonces tiene que ser una realidad que nosotros estemos empleando conscientemente y apartando determinadamente tiempo de nuestro día para estudiar la palabra de Dios. Hermano, me preocupa, y lo digo con mucho amor, me preocupa aquella gente que profesa el cristianismo que no abre la Biblia, porque nunca ha estado separado, nunca ha sido algo distinto. Lo hemos dicho cuántas veces, el que me ama, dice Cristo, ¿qué hace? Guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Pues no sé, pues me voy a portar bien, seguro le atino a uno. No funciona, no sirve. Es como esa idea de que pues yo voy a amar a mi esposa como yo quiera, porque si no, pues la voy a amar, si la amo como ella quiere, pues me va a estar forzando a, pues es que no está pidiendo eso. ¿Qué es lo que te está pidiendo? Dale el amor que quiere de ti. A lo mejor tú le llegas con los ramos más grandes y nunca le llegas con un café y la Biblia abierta para enseñarle la palabra de Dios. Entonces no es a nuestra conveniencia, no es a nuestro estilo, no es a nuestro modo, es como el Señor nos lo pidió. Y si de alguna manera vamos a caminar en la verdad, y si de alguna manera antes de eso vamos a conocer la verdad, y si de alguna manera vamos a permanecer en la verdad, todo tiene que estar ligado a la Escritura. Todo tiene que estar determinado voluntariamente en correspondencia al amor que el Señor nos ha tenido, a la palabra que Él nos dio. Son esas cartas, son esas palabras que el Señor antes de irse y antes de dejarnos comisionados con todo lo que nos corresponde, como sus hijos, como sus redimidos, como su iglesia, como todo lo que Él nos hizo en Cristo, nos los dejó escrito allí. Y no tenemos tiempo para abrirlo, no tenemos tiempo para estudiarlo. Y qué frágil se va haciendo nuestro cristianismo cuando nosotros vivimos así. Es la realidad. Entonces, tenemos que afirmarnos en la piedad y por último lugar, o en último lugar más bien, apoyarnos en la promesa. Dice el versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Nuestro enemigo ha sido vencido y sus servidores junto con él. Su realidad es que solo están esperando el momento de la manifestación de Jesucristo para ser hollados. Y esa es la idea que comunica este versículo cuando dice que los aplastará en breve bajo vuestros pies. Es la idea de cuando tú pisas algo y lo hollas, ¿no? Lo haces polvo, lo haces trizas. La promesa es que junto con Cristo
hollaremos a nuestro enemigo y seremos vencedores. En Cristo tenemos la victoria y sin Cristo solo sucumbimos terriblemente ante cada ataque del enemigo y de sus emisarios que se disfrazan como ángel de luz. Hermano, el mayor peligro de la iglesia no está allá afuera. Yo siempre he pensado que los que se tienen que cuidar de nosotros son ellos. Nosotros somos los que tenemos que salir a incomodarlos con el mensaje del evangelio y con vidas vividas piadosamente, de tal manera que cuando nos vean digan, ahí viene otra vez. Que nos tengan miedo, que tengan miedo del evangelio. El mayor peligro de las iglesias está aquí, donde parece que hay verdad. Donde viene Satanás y se disfraza a sus emisarios de ángeles de luz. ¿Para qué? Para sembrar mentiras, para sembrar dudas, ¿sí? Para sembrar falsas doctrinas al que nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta que estaban allí. ¿Por qué? Porque sonaba bien, porque utilizaba palabras dulces, porque utilizaba lisonjas, ¿sí? Porque era astuto para enmascarar todas esas mentiras, ¿sí? Para irlas soltando de poquito en poquito. Claro que si entrara un hombre ahí gritando cualquier tipo de herejía, pues ni lo dejamos entrar. Pero no funciona así. No funciona así. Vienen a la iglesia, parece que están de acuerdo con todo, ¿no? Apoyan ahí en todos los eventos y poquito a poquito van ganando un lugar, ¿no? Después, cuando van teniendo oportunidades, empiezan a enseñar, ¿sí? Empiezan a platicar, empiezan a aconsejar. De repente la iglesia se ve bendecida por un ministerio y por un servicio que antes no tenía, y ahí van ganando lugar y después empiezan a soltar poco a poco la mentira, el engaño, la seducción. Te dice lo que quiere y como te dijo lo que querías, te hace sentir bien. Y luego cuando desde el púlpito, pues como no se dice a veces lo que se quiere, o casi siempre, pues te hace sentir mal y dices, este hermano sí me comprende, este hermano sí sabe cómo hablarme. Y así empiezan, disfrazados, ¿sí? Velados, de tal manera que el que se va a dar cuenta es alguien que tiene los sentidos ejercitados. Alguien que tiene bien clara cuál es la doctrina a la cual debe guardar, la cual debe apegarse y la cual debe defender, de tal manera que cuando el primer esbozo de falsa doctrina aparece, lo puede identificar. Pero ¿cómo le haces si no conoces la Biblia? ¿Cómo le haces si no te sabes si lo que están diciendo está dentro de la Biblia o no? Si te cita cosas que no te das el tiempo de ir a buscar a ver si es cierto que la Biblia decía así, nada más se las crees y ya. Y ahí empieza a debilitarse la fe, a debilitarse la comunión, a debilitarse la iglesia, de tal manera que lo que sucede es que ya cuando nos dimos cuenta, pues ya hay un montón de ovejas que están allí detrás de, y así es como suceden las divisiones. Así es como suceden las rupturas dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, en Cristo tenemos la victoria, ¿sí? Sin Cristo solo sucumbimos terriblemente ante cada ataque del enemigo, pero la promesa es cierta, la victoria es real y el juicio es inminente. Hemos de confiar en Dios para permanecer en la verdad y apoyarnos en sus promesas para construir una fe inconmovible. Pero hermano, esa firmeza doctrinal no va a venir súbitamente a tu vida. Si no empleas voluntaria y obedientemente tu tiempo para establecer un fundamento sólido, vas a sucumbir ante tu simpleza. Dice el Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Esa es la idea que Pablo nos está queriendo decir aquí. Cuando dice vuélvanse expertos, está diciendo sean avisados, sepan qué ver, ¿no? De tal manera que puedan tomar las precauciones necesarias a tiempo y no fuera de tiempo. Antes de que se haya provocado el daño, antes de que haya surgido la división, y no después, cuando ya se trata de enmendar todo lo malo que sucedió. Entonces, esfuérzate en la gracia, vuélvete experto en la palabra y discierne la doctrina falsa antes de que ésta venga y aparte tus ojos de la verdad. Vamos a ponernos de pie, por favor, hermanos.
Gracias, Señor bendito, por este tiempo. Gracias por las advertencias que tú nos dejas en tu palabra. Señor, unas advertencias necesarias para esa iglesia que había levantado un testimonio entre todos los hombres de aquella época. Señor, esa iglesia de Roma, fiel, Padre, obediente, perseverante en todo aquello que tú le habías encomendado. Señor, una iglesia que te glorificaba, una iglesia que te agradaba. Y Padre, una iglesia que tú a través de Pablo quieres mantener unida, quieres mantener saludable, a fin de que ningún engañador, que ningún hombre cause divisiones en ella y que su testimonio se vea afectado, Señor. Igual de relevante, Padre, es ese llamado para nosotros hoy. Igual de relevante es que tengamos un testimonio entre los hombres de una iglesia que vive en obediencia. Una iglesia, Señor, cuyo testimonio es capaz de impactar, es capaz de llamar la atención, Señor, porque no se vive otra cosa más que tu voluntad y tu gloria, Padre. Pero, Señor, es necesario proteger a esta iglesia también. Es necesario estar atentos, identificar, Señor, apuntar la mira sobre aquellos que quieran enseñar cualquier otra doctrina que no sea la doctrina de la Escritura. Es necesario, Padre, asumir la capacidad que tienen para hacer daño. Reconocer que en nuestra sabiduría podemos echar a perder fácilmente lo que tú, con tu poder y con tu fidelidad, has construido durante tantos años. Así que, Padre, tú nos mandas a apartarnos de ellos. Y te rogamos que esa sea nuestra convicción siempre que nos encontremos con un hombre que quiere alejarnos de la verdad. Y Padre, que deseando no solamente ser capaces de apartarnos, también deseemos el ser expertos, Señor. El crecer en la piedad, el conocer tu verdad de tal manera que nadie pueda venir a contarnos, Señor, qué dice la Biblia y confundirnos, sino que lo conozcamos con absoluta certeza y firmeza para cuidar nuestros días, cuidar nuestros pasos, cuidar nuestra santidad en todo momento, Señor. Y de esa manera, Padre, descansemos en tu promesa, una promesa en la que tú has asegurado que nuestro enemigo será hollado, Señor. Y Cristo será glorificado en esa victoria y nosotros seremos bendecidos en Cristo. Así que no es una lucha eterna la que sostenemos, sino una lucha temporal. Pero una lucha que es aún temporal sigue siendo importante que aprendamos a lidiar, Señor, que aprendamos y adquiramos todo lo necesario para enfrentar la defensa de la iglesia y de la sana doctrina de hombres perversos y hombres engañadores sin ningún atisbo de duda, Señor. Gracias, Padre, por tu iglesia y gracias porque es tu obra. Sabemos que tú la sostendrás, pero también queremos, Señor, ser diligentes en las cosas que nos has encomendado. Queremos, Señor, colaborar, participar, ser activos, Señor, y ser dinámicos en cada una de las responsabilidades que nos has asignado como tus hijos y dentro del cuerpo. Llévanos con tu bendición, Señor. Bendice cada hogar, cada familia. Suple cada necesidad, Señor, espiritual y material. Y recibe honra y adoración de todos nosotros, no solo hoy, sino toda nuestra semana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.